Club de Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Como ecuatoriano, para dar la cara a un país que se me ha prohibido hablar, se me ha tenido casi encadenada, encerrada prácticamente en un hotel en Turquía, en Ankara. Me han dejado en total indefensión. La sentencia abrupta por parte de un sumario administrativo ilegal e ilegítimo me ha dejado en completa indefensión en la ciudad de Ankara. Hoy he venido con mis propios recursos en un acto de rebeldía, ante todo lo que está aconteciendo en el Ecuador. Declaraciones de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha regresado a Quito luego de permanecer por 11 meses como embajadora de paz en Israel y en Turquía. Ha dicho que vuelve a Ecuador para dar la cara luego de que se le prohibiera hablar. Afirmó que es necesaria la unidad de los ecuatorianos ante lo que ha denominado una ruptura institucional en el Ecuador. También dijo que espera que el presidente Daniel Noboa recapacite y que tome en cuenta que con el país no se juega. Han sido sus primeras declaraciones en el aeropuerto internacional de la capital de los ecuatorianos. Inmediatamente en este club de prensa, además de darles la bienvenida a todos ustedes que cada miércoles nos siguen y nos sintonizan a través de NTN 24, voy a saludar a mi colega y amiga Andrea Bernal desde nuestro Centro Internacional de Noticias en Bogotá. Andrea. Buenas tardes, Ruth, ¿cómo estás? Hola Andrea, aquí pues escuchando a la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, que regresa a Quito tras haber sido suspendida, como sabemos y lo hemos comentado ya en otras emisiones, de su cargo por 150 días, esto por el Ministerio de Trabajo con el argumento de que se ausentó injustificadamente de sus funciones. Pues tú sabes, Ruth, que esa ha sido la novela en el Ecuador, incluso desde el inicio, porque mucha gente le pregunta a uno como periodista, bueno, ¿y qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuándo se dañó esa relación? Y creo que ni tú ni yo, ni muchos colegas que incluso están en Ecuador, saben explicar qué fue lo que pasó realmente. Pero pues ha devengado en un montón de situaciones, como pues la mandaron de representante a Israel, fungía como parte entonces ahora de la Cancillería, siendo también vicepresidenta, como para hacer un resumen rápido. Luego entonces, como se puso la situación en Israel compleja, le dijeron no, por seguridad váyase a Turquía, y resulta que ella se demoró unos días, dice este sumario administrativo, además del Ministerio de Trabajo, con lo que ahora dicen, bueno, se rompió la Constitución porque acuérdate que ella no es una funcionaria pública, sino que es electa por el pueblo, por los ciudadanos, y es un binomio que sale del presidente. Y de ahí hay un montón de reacciones frente a lo que está sucediendo. Y hoy, como bien lo decías tú, ha dicho, vengo en un acto de rebeldía, además sin sueldo. Lo hablábamos la semana pasada aquí también en tu programa, cuando la canciller nos dice que ella sigue siendo la vicepresidenta, pero que hay nombrada una vicepresidenta interina. Así que qué rollo, además de todos los rollos que tiene el Ecuador, pero también han reaccionado y hay preocupación en varios expresidentes, entre esos Guillermo Lasso, con el que conversamos y podemos seguir hablando del tema. Sí, justamente sobre eso, tuviste la entrevista con el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, hablando sobre la democracia. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cómo concibe él como expresidente del Ecuador todo lo que está sucediendo? Por una parte, la inhabilitación de uno presidenciable, un candidato o que aspiraba a ser candidato presidencial, estamos hablando de Jan Topic, y también la situación de la vicepresidenta. ¿Qué te comentó el expresidente? Pues el expresidente Lasso, como tú bien sabes, había estado como en silencio, Ruth, un tiempo, y empezó a emitir comunicados, sobre todo desde que pasó con lo de la vicepresidenta, luego lo que pasó con el candidato Jan Topic, también otros temas ahí con empresas del padre de Jan Topic que tienen que ver con el internet del Ecuador, que eso pasó hace poco, y le pregunté, y me lo encontré en Bogotá, sobre si tenía una preocupación él sobre la democracia en el Ecuador. Y esto fue lo que nos contestó de esa variedad de temas. ¿Le preocupa la democracia en el Ecuador? Me preocupa mucho la democracia en Ecuador. Y se los he dicho a los expresidentes de América Latina.
El problema no solo es en Venezuela, el problema no solo es en Nicaragua, el problema no solo es en Cuba. El problema es en países donde uno dice, bueno, lo que me ha dado es una gripe democrática. Así que no nos preocupemos, no, es que esa gripe va creciendo si uno no le da un analgésico a tiempo. Y por eso le dije a los expresidentes, tenemos que hablar de estos temas. Yo no conozco a la señora Abad y por la información pública diría yo que no es ni de mi simpatía. Pero no se trata de defender una persona, se trata de defender la institución, el respeto a la Constitución, el respeto a la ley. Un vicepresidente de la República o vicepresidenta se posesiona ante la Asamblea Nacional y hoy tenemos una vicepresidenta encargada por decreto ejecutivo. Igual lo que ha pasado con un candidato que ha sido descalificado por unos motivos que no los presentaron cuando él fue candidato en el 2023. Y es evidente que la estrategia es sacar a un competidor de la carrera pensando equivocadamente que en bloque ese 13% que tenía Topic va a ir para el presidente de la República. Ahí está, hablando de las diferencias que quizás tienen ideológicamente, sin embargo, pues hay una cosa que ha dicho, y te lo ha dicho Andrea, enfáticamente hablando de los procesos democráticos, que aquí dicen en el Ecuador se ha roto esa institucionalidad de la que ahora Verónica Abad hablaba en el aeropuerto y dice, vengo aquí a que se respete esa institucionalidad. Y la explicación que da el expresidente Lasso, Ruth, pues es interesante, yo creo que vale la pena atenderla cuando él dice, pero es que esta señora con su binomio fueron posesionados ante la Asamblea. Entonces la misma Asamblea es la que debería hacerle un juicio político, si fuera el caso, pues y sacarla de sus funciones, como incluso iban a hacer con el presidente Lasso. Acuérdate que es simpático porque en un año, justamente el 23 de diciembre, el expresidente Lasso cumple un año de haber dejado el poder, de ese día en que Daniel Noboa y Verónica Abad se posesionaron ante la Asamblea. Y él mismo, pues le habían hecho un juicio político y en vez de, pues, hacer la vida del juicio político, decidió usar también la Constitución y la muerte cruzada. Entonces lo que él dice es, usen la Constitución, si hay que hacer algo, pero usen la Constitución. Y me llama la atención también esa frase que el expresidente Lasso usa de, porque me dio una gripa, ¿no? Una gripa antidemocrática, que esas gripas no nos vayan a agarrar en otros países, y hace referencia pues a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, y dice que por eso pues le preocupa un poco las situaciones que está viviendo el Ecuador en cuanto a que quizás no sea una gripa solo de antidemocracia. Claro, una gripa, exactamente, de lo que se habla, como de otros males que todavía persisten en el Ecuador, Andrea, porque de las últimas informaciones que se conocen, Ecuador ha comenzado ya a recibir electricidad de Colombia para hacer frente a una crisis energética que tiene sumido a los ecuatorianos, que lleva afectando el desarrollo del país desde hace algún tiempo, y el gobierno ecuatoriano anunció que iba a reducir de 12 a 8 horas diarias estos racionamientos eléctricos. Ya ha sido el presidente Daniel Noboa quien ha dicho, bueno, en diciembre a lo mejor ya terminan los apagones, y la ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que la electricidad proviene, la que está llegando de Colombia, pues, y si vienen los pronósticos de lluvia mejorando, pues en los próximos días esto va a permitir reducir este tipo de racionamientos en los suministros eléctricos del país. Sobre eso también le preguntaste al expresidente Lasso. Y te sumo a lo que estás diciendo, porque hace pocos minutos entiendo que en un discurso de provincialización de una provincia, valga la redundancia, de Ecuador, de Esmeraldas, pues el presidente Daniel Noboa ha dicho, como ya lo prometí, en diciembre se van a acabar los apagones. Interesante, lo acaba de decir hace poco en un discurso en Ecuador. Y le pregunté al presidente Lasso qué responsabilidad tiene su gobierno, el de Lasso, en ese tema de la energía. Si ya sabían ellos que esto iba a suceder también, y me dijo, solo les adelanto, cuando hicimos la transición, yo le dije al presidente Noboa en qué situación estábamos y que si no se tomaban cartas en el asunto, esto iba a estar mucho peor. Y esto fue lo que hablamos sobre la crisis energética en Ecuador. Y usted habla, ya me pone el tema de la energía.
¿Algo que se vislumbraba desde su gobierno, presidente Lasso, que esto podía pasar 12 horas el país sin luz? Lo advertimos en el proceso de transición. Y en mi gobierno, en el último... ¿Se lo dijeron al gobierno? Pero por supuesto que sí. Absolutamente sí. Advertimos de la crisis. ¿Qué hice yo antes de salir? Por sentido de responsabilidad. Yo hubiera podido tomar una decisión política, que no hayan apagones porque eran apenas 2 horas, pero sacrificaba a las centrales hidroeléctricas y eso hubiese sido una irresponsabilidad para el futuro del país. Por lo tanto, tomé una decisión técnica que tuvo un costo político para mí y que en el proceso de transición le informamos al gobierno de Noboa. En el último mes firmamos 7 u 8 contratos de concesión en energía eólica, fotovoltaica, otras hidros y bueno, lastimosamente inició el gobierno de Noboa y por prejuicios políticos típicos, esas mezquindades de no, contratos de última hora, paren todo, lo pararon y bueno, aquí están las consecuencias. Ahí está, sobre la energía, lo que dice el presidente Lasso. Vamos a tener esta entrevista en el espacio de Andrea que se llama Desde Adentro, sábados y domingos, 11:30 de la mañana y 10:30 de la noche, hora Bogotá, Quito, Lima, costa este de los Estados Unidos. Andrea, la entrevista completa con Guillermo Lasso. Sí, señora, gracias por este espacio, Ruth, para hablar, por supuesto, del Ecuador. Sobre muchas cosas hablamos con el expresidente Lasso. ¿A qué está dedicado? La preocupación de la democracia en el país, cómo ve lo que vienen de las elecciones. Hablamos sobre Venezuela, lógicamente, qué espera de Marco Rubio y Donald Trump, este nuevo gobierno de los Estados Unidos. Así que los invito a estar sintonizados en Desde Adentro y, por supuesto, en NTN 24. Medio escéptico lo escuché en otros espacios informativos que estabas también presentando lo que dijo de Marco Rubio, de Edmundo González, al expresidente Lasso, como que ver para creer. Sí, porque le preguntamos sobre la declaración de Anthony Blinken, del secretario de Estado, que justamente ayer había dicho que ya pues Edmundo es el presidente electo. Recuerda que siempre habían dicho como que había habido fraude, que Edmundo era el ganador, pero llamarlo presidente electo pues era un paso más. Y yo le pregunté que cuál era la reacción de él frente a eso, y ahí fue cuando me dijo, del dicho al hecho pues hay mucho trecho. Hay que esperar a que llegue Donald Trump y yo creo que con Marco Rubio van a pasar otras cosas y eso es una buena designación para América Latina. O sea que a los demócratas, o en este caso a Blinken, pues no sé si poco le cree el expresidente Lasso. Desde Adentro, vamos a ver esa es la entrevista completa al expresidente de los ecuatorianos. Gracias, Andrea, siempre un gusto tenerte aquí en tu espacio, Club de Prensa Ecuador. A ti, gracias a todos. Abrazos. Vamos ahora a invitar a otros 2 colegas periodistas desde Ecuador. Darle la bienvenida a Gonzalo Calvache, él es periodista del portal Primicias. Gracias por estar con nosotros. Gonzalo, bienvenido. Hola Ruth, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Hola Ruth, buenas tardes. Gracias por estar aquí. También a Mónica Orozco. Mónica Orozco también nos acompaña y estábamos escuchando su saludo. Quiero tomar las impresiones de ustedes, ya lo hablábamos con Andrea Bernal, lo que había o lo que se ha desarrollado en la mañana de hoy, quizás para muchos una sorpresa el hecho de que Verónica Abad haya retornado al Ecuador. Quiero saber cómo lo está manejando la prensa. ¿Qué había trascendido sobre este regreso, como digo, para algunos sorpresivos? Voy a empezar con Gonzalo, luego le doy la palabra a Mónica. Adelante. Gracias, Ruth. Bueno, sí fue sorpresivo, fue un anuncio de última hora y como se había comentado antes en el programa, era una relación que desde el inicio, desde la posesión se vio que estaba totalmente rota, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar tanto en la entrega de credenciales como en la posesión y era evidente que ya no había una relación entre el primer mandatario y la vicepresidenta. Entonces, tras este regreso, lo que quedará es ver cómo van a continuar las acciones que está realizando la vicepresidenta para intentar revertir esta decisión que se ha tomado desde el Ministerio del Trabajo y que ha tenido varias críticas desde varios sectores.
al tratar o al considerar que puede ser direccionado para impedir que ella asuma la presidencia tras la renuncia del primer mandatario, ahora ya en etapa prácticamente electoral, ¿no? Ciertamente, Mónica, ha dicho que es un acto de rebeldía. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se puede traducir? ¿Y qué podemos esperar de los mandatarios, los ecuatorianos? Estamos hablando del presidente, de la vicepresidenta, que hay una pelea, hay un pleito, y lo que se sabe objetivamente es que hay una vicepresidenta por voto popular, que ha sido elegida por voto popular, que está suspendida ahora. Así es, Ruth, tuve unos problemas de conexión al inicio, pero lo que te puedo comentar sobre el tema de la vicepresidenta aquí en Ecuador es que ha causado mucha preocupación, sobre todo por la forma en la que se ha dado esta suspensión. Yo te diría que la principal preocupación que tenemos es que ahora el funcionario que tiene el mayor poder en el Estado es el ministro de Trabajo, y no en sí mismo siquiera el Ejecutivo, porque el Ministerio de Trabajo le ha suspendido a un funcionario de elección popular, lo cual, según algunos expertos, pues constituyó una violación flagrante a la Constitución. Aunque hay ciertos expertos que dicen que sí se podría hacer, sí hay preocupación sobre las implicaciones que esto puede darse, no solamente por esta aparente y grosera, si se quiere, violación de la Constitución, como lo han llamado algunos, sino por lo que se viene. Tenemos una vicepresidenta encargada, si se quiere, que es Arija Moya, y no se sabe hasta qué punto sus decisiones realmente son legales o no. La Corte Constitucional está pues con mucha presión ahora para determinar hasta dónde realmente podría llegar el Ministerio de Trabajo con esta decisión, y lo que se viene hacia el futuro, como desde el lado de la institucionalidad del Estado, ¿no es cierto? A futuro podrá un ministro de Trabajo incluso suspender de funciones al presidente. Son temas realmente preocupantes que han llamado la atención no solamente dentro del país, de juristas, de empresarios que han alertado sobre esta decisión que se está sobrepasando quizá las leyes a la Constitución, sino también desde el punto de vista externo, ¿no? Desde incluso organismos internacionales como la OEA, que ya se han pronunciado. Ahora, Gonzalo, dice Verónica Abad que es momento de llamar a la unidad para que se respete la institucionalidad. ¿Cómo llega este mensaje a los ecuatorianos? ¿Qué piensan los ecuatorianos de todo esto? ¿En realidad se está pensando que se ha roto la institucionalidad, que se ha respetado la Constitución? ¿Cuál es el sentir de acuerdo a lo que has podido palpar? Bueno, yo creo que considerando que estamos en una época electoral, preelectoral, pero prácticamente a puerta de unas próximas elecciones, se ha visto cómo diferentes tiendas políticas han dado su apoyo a la vicepresidenta, pese a no coincidir necesariamente con su ideología política, y eso da una muestra de que hay una preocupación generalizada en muchos de los partidos políticos, y también yo creo en general en los ecuatorianos, sobre una decisión que a futuro podría considerar que un ministro de Trabajo pueda cesar en funciones a un presidente, un vicepresidente de la República, algo que jamás hemos visto antes, ¿no? Entonces, es una preocupación legítima que se está viendo ahora, y que ha unido posturas totalmente distintas de diferentes tendencias políticas en considerar a esto un acto inconstitucional y bastante preocupante, ¿no? Mónica, con respecto a lo que va a hacer la vicepresidenta, le preguntaron en el aeropuerto, bueno, ¿usted va a dirigirse a la vicepresidencia? ¿Qué va a hacer cuando está suspendida? ¿Qué ha trascendido? ¿Hay alguna agenda que ha manejado su equipo, el que la acompaña, que haya sido compartida con los medios de comunicación? ¿A qué llega Verónica Abad? ¿Cuál va a ser el primer paso para darle la cara, como ha dicho, al presidente Daniel Noboa? Por ahora existe, como se ha visto durante este gobierno, bastante hermetismo por parte del lado oficial, por lo menos. De lo que conocemos es que, bueno, hay algunas acciones que se han iniciado legales, una acción de protección, una nueva acción de protección que ha presentado la vicepresidenta
se entiende que trataría de acelerar esto para, en primer lugar o en primera instancia, saber si es que pudiera algún juez frenar esta decisión del Ministerio de Trabajo. Algo similar, intentó hacerlo antes, pero le negaron. Y ahora va a intentar esto nuevamente. También está de por medio una presión a la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional ha pedido ya un pronunciamiento urgente de la Corte, que es la que podría dilucidar mejor este tema. Así que nosotros pensamos que sus acciones estarán encaminadas como tal. Reuniones en sí con el gobierno se ve muy complicado. Hay una ruptura clara y frontal de parte del gobierno de Noboa hacia la vicepresidenta, quienes incluso han señalado que esto es netamente también no solamente un tema legal, sino un tema político, porque ellos dicen que no debería estar encargada de la presidencia mientras el presidente pues se va a hacer. Recordemos que el presidente es un también candidato que va a hacer campaña electoral. Entonces él va a más bien enfocarse a eso, y hay una ruptura total entre estos dos, digamos, altos funcionarios del gobierno. Es lo que te podemos contar por ahora. Gonzalo, ¿qué paso podría dar la vicepresidenta ahora que ha llegado al Ecuador? ¿Cuáles son esas instancias que podría visitar? No sé, se me ocurre ir a la Asamblea Nacional, ir a otras instancias donde pueda denunciar al presidente, no lo sé. ¿Ha trascendido algo? ¿Ustedes como Portal Primicias tienen alguna información sobre los pasos que va a seguir la vicepresidenta suspendida? Como lo mencionaba Mónica, yo creo que por ahora va a ser hay dos ejes que son dos ejes de presión fundamentales en los que yo creo va a centrarse la vicepresidenta. El uno es la Asamblea Nacional, donde ya expuso vía videollamada sus preocupaciones, y seguramente lo hará ahora de forma presencial. Y el más importante realmente es la Corte Constitucional, que es quien puede dirimir el asunto y quien puede aclarar cuáles son las acciones que se pueden tomar y frenar esta acción que se ha llevado en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, esas son las principales. La vicepresidenta ha hablado también de acudir a organismos internacionales, de tomar acciones en el ámbito legal también, donde ya en una primera instancia no ha logrado su objetivo, pero que seguramente continuará a la siguiente instancia para poder lograr este objetivo, aunque corre contra el tiempo, porque quedan pocas semanas para que el primer mandatario, para que el presidente Daniel Noboa tenga que renunciar para dedicarse de lleno a la campaña, y seguramente si no se resuelve hasta ese momento, pues podría ella quedarse sin asumir el cargo, como dice la Constitución. ¿Cómo le cae, Mónica, antes de irme a la pausa comercial, al presidente Noboa? ¿Cómo le caerá? Más bien, no sé si habrá habido algún pronunciamiento, que haya regresado la vicepresidenta y ahora, como lo citábamos hace un momento, en pre-campaña electoral. Un poco desde el lado de los medios, lo que hemos podido ver en el presidente es una actitud, si se quiere, un poco visceral en la toma de decisiones. Esta es, digamos, una muestra más de su manejo político. Se siente al gobierno muy presionado por las elecciones, ciertamente, pero también esto que te digo de tomar estas decisiones, no solamente está el tema de la vicepresidenta, que él básicamente buscaron un pretexto legal, digamos, porque realmente si uno revisa lo que ha pasado con la vicepresidenta, sabemos que todo esto se origina porque el mismo gobierno le pidió que se traslade a Turquía, pero ella, como tiene 2 hijos menores de edad, no lo pudo hacer en el tiempo, requirió más tiempo, no es que ella no lo quiso hacer, y llegó, digamos, más tarde de lo que se esperaba hacia ese país, y ese es, digamos, el pretexto que han utilizado para sancionar. En principio no hace sentido un poco esta sanción,
Pero sí es como está manejándose ahora el gobierno, es decir, el presidente está tomando las decisiones, se ve que él es el que directamente está tomando estas decisiones y el resto pues tiene que como que ajustarse para poder cumplir, digamos, con estas disposiciones y lo hemos visto también con el caso del candidato Jan Topic, que en principio ha sido pues ya descartada su participación en las elecciones por una decisión del Consejo Nacional Electoral y ahora el gobierno ha decidido también bajo a ciertos argumentos quitarle la concesión del cable submarino para la provisión de Internet en Ecuador, que es uno de los cables importantes que provee Internet al país y que tenía, digamos, su familia tenía a cargo, digamos, estas inversiones y ahora tienen que pasar a manos del Estado. Entonces son decisiones que son un poco difíciles de justificar en un escenario electoral en donde están próximas pues a darse las elecciones. Voy aquí a hacer una pequeña pausa, Gonzalo, Mónica, vamos a regresar con otros temas que atañen a la realidad de los ecuatorianos. Daniel Noboa hace pocos minutos, de hecho, ha anunciado que en diciembre se acabarían los cortes de energía eléctrica. Volvemos, esto es Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha asegurado que en diciembre se acabarán los apagones y ha dicho volveremos a tener una vida normal. Ha mencionado que su gobierno ha invertido más de 700 millones para reactivar el parque termoeléctrico. Esta información dada hace menos de una hora. El presidente Noboa ha afirmado que para finales de año, en diciembre, van a terminar de facto los cortes de energía. Lo dijo en la mañana de este 20 de noviembre durante un evento por los 117 años de provincialización de Esmeraldas. Textualmente, cito, abro comillas, a nosotros nos ha tocado enfrentar algo muy duro, ha dicho el presidente Noboa, producto del olvido de los gobiernos anteriores, de la corrupción de gobiernos anteriores, pero estamos aquí para resolver los problemas y como ya lo prometí, nosotros en diciembre ya se van a acabar los apagones y volveremos a tener una vida normal, sentenció. Indicó que su gobierno ha invertido todo este dinero en reactivar el parque termoeléctrico y reparar lo que no se ha atendido desde el año 2020. El anuncio de este mandatario sobre el fin de los apagones se da en momentos en que el país afronta 8 horas diarias el Ecuador de racionamientos de energía. Esto debido a un déficit de energía, la falta de lluvias también y además se espera que se concrete la instalación y puesta en marcha de la contratación de nueva generación. Se sabía que Ecuador iba a comenzar a recibir electricidad de Colombia para hacer frente a la crisis energética. Gonzalo, ¿cómo va de avanzado este tema y cuánto en realidad nos soluciona esa energía que podría venir desde Colombia? Bueno, creo que lo más importante que debemos mencionar es que la electricidad proveniente de Colombia está ayudando a paliar la crisis, pero no es suficiente para sortear esta crisis. Ecuador tiene un déficit de energía de entre 1.400 y 1.800 megavatios, dependiendo de las condiciones climatológicas. Y Colombia nos puede vender entre 400 hasta 450 megavatios como máximo. Entonces, aún hay una cantidad importante de energía con la que no contamos en este momento. Entonces, lo que ha logrado esta venta de energía desde Colombia es que los cortes de luz bajen de 12 horas, que fueron hasta el domingo pasado, a 8 horas, y también la idea de preservar los embalses que alimentan el complejo integral Paute, que es del que depende el 38% de la generación eléctrica del país. Ese creo que es el punto más importante, aunque lamentablemente para continuar cumpliendo con estos apagones de solo 8 horas, ha habido que encender nuevamente por horas estos embalses, ¿no? Entonces, eso hace que no tengamos en este momento una certeza de que continúe subiendo la cantidad de agua en estos embalses y eso hace que no tengamos la certeza de que a futuro, de que después de unas semanas va a haber el agua suficiente para que estas hidroeléctricas funcionen y tengamos ya que superar esta etapa de apagones. Básicamente,
seguimos dependiendo, creo yo, de la lluvia como el factor principal para que pasemos esta dura etapa que está viviendo el país, ¿no? Ahora, Gonzalo, se han dado protestas, decían o titulaban algunos medios de comunicación las primeras protestas con ciertos tintes ya violentos por la gente cansada de los cortes de energía. Particularmente en la capital del Ecuador se vio algunos grupos de manifestantes. ¿Qué se reportó sobre el caso? Sí, efectivamente, la semana pasada ya se reportaron los primeros incidentes por gente que salió a movilizarse, convocados por organizaciones sociales. La CONAIE también realizó diferentes protestas en diferentes ciudades del país, sobre todo en Cotopaxi. Entonces, esto creo yo aglutina una preocupación y una crisis que está enfrentando el país, que se traslada ya del tema eléctrico con fuertes implicaciones económicas. El país ha perdido millones de dólares, sobre todo pequeños, medianos negocios han sido seriamente afectados, pues son quienes no tienen los recursos para tener generación eléctrica propia, ¿no? Entonces, esto yo creo hace que la situación se vaya agravando y la situación política del gobierno también sea compleja. Para esta semana también se han anunciado nuevas movilizaciones en Quito y pues esperemos que no suban de tono, ¿no? Movilizaciones que han sido convocadas y para esta semana, Mónica, escuchábamos escuchábamos lo que ha dicho el presidente Noboa con respecto a que se acaban los cortes en diciembre. Así lo sentenció. En diciembre se van a acabar los apagones y volveremos a tener una vida normal. Ya escuchamos esto antes. Así es, Ruth, bien lo dices. En abril el presidente dijo que no habría más apagones en Guayaquil, que estaban sufriendo fuertes cortes de luz, pero al siguiente día tuvieron que reconocer la crisis y continuar con los racionamientos, porque no depende de una decisión política, sino de la situación eléctrica, que es bastante crítica, como decía Gonzalo hace unos minutos. El embalse prácticamente no se ha recuperado estos días, pese a que Colombia nos está vendiendo energía eléctrica, y la ministra Manzano dijo que la idea de comprarle a Colombia, que no es una energía barata, era aminorar los cortes de luz, pero también permitir que las principales hidroeléctricas de Ecuador descansen, para usar su palabra, que no operen, para que pueda de alguna manera recuperarse en algo el embalse, que nos ayuda no solamente a proveer de electricidad, sino también a tener un sistema estable, sin riesgos de cortes de luz inesperados, que era lo que más temía el SENACE con la caída del nivel de los embalses. Eso no ha sucedido, y es que el gobierno ha dicho que ya no van a hacer cortes de 12 horas al día, sino solamente de 8. Pero muchos analistas, expertos que están siguiendo el día a día el tema de los embalses, han dicho que probablemente fue una reducción muy, muy grande y que a lo mejor debíamos tener todavía 10 horas si es que queríamos que se recupere el embalse. Así que eso no ha ocurrido, y Mazar, Paute están operando intermitentemente. Eso quiere decir que no se sostienen las 8 horas con Colombia solamente. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar que los meses de noviembre y diciembre son los meses históricamente más secos en la zona donde están ubicados los embalses. No se esperan lluvias. Entonces, la declaración del presidente no sabemos en qué se basa. Hasta diciembre se sabe que probablemente se instalen alrededor de 150 megavatios, pero están retrasados los cronogramas y no sabemos si eso va a ocurrir. Y son solo 150 megavatios de más de 1000 megavatios
de déficit que tiene actualmente. Entonces, nosotros y los expertos están esperando que los cortes de luz se mantengan durante todo el mes de diciembre. Se esperarían para algunos, según algunos meteorólogos e hidrólogos, ciertas lluvias leves hacia finales de diciembre que podrían ayudar, pero los mismos técnicos dicen que los cortes de luz se van a mantener, no sabemos si tan agresivos y largos, pero sí se van a mantener. Todo dependerá de Colombia. Y recordemos que Colombia también tiene previsto que la sequía, la fuerte sequía que les afecta a sus embalses, sea mucho más agresiva desde el 1 de diciembre. Vamos a ver qué sucede. Volvemos luego del corte comercial. Gonzalo, Mónica, esto es Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Club de Prensa Ecuador. El gobierno ha declarado emergencia nacional por 60 días en respuesta a la gravedad de los incendios forestales y las sequías que están afectando el país. La Secretaría de Gestión de Riesgos indicó que hasta la fecha más de 10.000 hectáreas se han visto afectadas, particularmente en la provincia de La Suay, de Loja, y de acuerdo con cifras oficiales del organismo, en el 2023 se perdieron casi 35.000 hectáreas de bosques y vegetación. Actualmente se registran 17 incendios activos, decenas de bomberos han sido asignados desde otras partes del país a estas provincias para ayudar a combatir las llamas. Se habla de pirómanos, se habla de personas o grupos políticos, incluso, Gonzalo, que estarían detrás de estos incendios forestales, algunos de ellos que se mantienen activos en la provincia de La Suay. Una nueva ola de incendios, porque recordemos que a finales de septiembre ya ocurrió lo mismo en la capital, hubo voraces incendios y ahora se reporta cerca de 9.000 hectáreas consumidas por los incendios en la provincia de Loja y más de 3.000 en la provincia de Azuay, que son en este momento las más afectadas, ¿no? Entonces, son datos terribles y sobre todo cuando, según las autoridades, muchos e incluso la mayoría de estos incendios serían provocados, ¿no? Entonces, y hay que hacer también una referencia que son provocados de forma intencional y también son provocados de forma inintencional, ¿no? En esta época muchas veces se debe a la quema de basura en sectores montañosos, que acostumbra a hacer la gente que vive en estas zonas en otras épocas del año, pero que en esta época, debido a los vientos y a la intensa sequía que estamos viviendo, pues termina provocando incendios devastadores. Y el otro punto, pues, es incendios provocados por personas que buscan hacer daño de alguna forma. Hay varias denuncias ya en la Fiscalía presentadas, tanto de lo que ocurrió en Quito hace algunas semanas, como de lo que está ocurriendo en estos días en las provincias de Loja y Azuay. Y eso es algo grave, ¿no? Y es algo que nos deja a todos atónitos, que alguien pueda causar de forma intencional este tipo de eventos, ¿no? Y de ahí está un poco el tema de político, que yo sinceramente... Y Mónica, sobre esto, ya se pronunció, por ejemplo, el gobernador de la provincia... Sí, el gobernador de la provincia de Azuay, Mónica, había denunciado a presuntos responsables de comenzar estos incendios forestales de la provincia. Hay 13 presuntos responsables que fueron denunciados ante la Fiscalía por iniciar estos incendios y ha colocado la demanda, se ha formalizado justamente ayer. Lo dicho por Gonzalo, suena un poco fuerte y lógico el hecho de que personas ocasionen este daño irreparable, ecológicamente hablando y en todos los sentidos, con los incendios forestales. Así es, Ruth. Y otro tema también preocupante es que estos incendios se están dando en la provincia de La Suay, en una zona de páramo de la que dependen precisamente
los ríos que abastecen a los embalses principales que finalmente van a permitir la generación eléctrica. Como tú dices, Ruth, es una preocupación bastante alta porque recuperar todos estos territorios y estas zonas toma muchísimo tiempo. En el caso de Quito ya se hicieron algunos estudios sobre el gran incendio que tuvimos hace poco y se hablaba por lo menos de un tiempo de 10 años para que se pueda comenzar a hablar ya de una recuperación de estas zonas. Para agregar también un dato adicional a las acciones que ha hecho ya el alcalde, un dato adicional también preocupante es que según el Instituto Nacional de Meteorología, estas condiciones que pueden generar riesgos altos de incendios se van a mantener hasta finales de noviembre, por lo que existe todavía un temor, una preocupación de que puedan originarse nuevos incendios y además que sea muy difícil de controlar los actuales. Y es que según el instituto hay unas condiciones atmosféricas ahora que están afectando específicamente a la parte sur del Ecuador que les hace muy propensos a incendios, más cuando hay este tipo de personas que intencional o no intencionalmente están causando estos daños. Y es que hay una capa de aire caliente que se origina en el Océano Pacífico y que debido a los fuertes vientos ha sido arrastrado hasta esta zona del territorio nacional en la parte sur, y eso es lo que está provocando, digamos, estas condiciones óptimas para que se generen este tipo de desastres que, como te digo, también van a tener su impacto también en el sector eléctrico, porque estamos hablando de una zona en la que no se esperan lluvias durante las próximas 2 semanas, por lo menos, que es la previsión que hasta ahora puede hacer el INAMI, este Instituto de Meteorología, y que además se incrementa el riesgo de nuevos incendios o dificulta el control de los actuales. Ahora, esto de declarar emergencia nacional por tanto tiempo, ¿qué acarrea, Gonzalo? La emergencia se ha declarado por 60 días, entonces esto permite que el gobierno pueda utilizar recursos y destinar recursos de manera emergente para poder trasladarlos sobre todo a estas provincias afectadas, ¿no? Para poder socorrer todo lo que está sucediendo. Entonces, esa es la mayor virtud de declarar esta emergencia en este tipo de casos. En Loja también se suspendieron las clases presenciales hasta el 20 de noviembre para un poco evitar que la gente salga en una situación donde también el aire está más contaminado debido a la ola de humo que producen esta cantidad de incendios, ¿no? Mónica, al destinar estos recursos, ¿qué pasa también con las personas que se sienten damnificadas, la gente que trabaja del campo también en estas zonas, en algunas zonas donde están todavía los focos de incendios? Y el gran problema es que también es justamente estas provincias, son provincias que dedican buena parte de su actividad productiva a la ganadería, a la agricultura. En Loja hay una producción importante de café, por ejemplo, que ya fue afectada hace unas semanas por un incendio que también fue muy fuerte y tomó muchos días controlarlo. Hubo muchas personas del sector cafetalero afectadas. El gobierno habló de entregarles bonos de ayuda y créditos, pero de lo que hemos conocido todavía eso no se ha concretado. Tampoco el refinanciamiento de sus deudas, que es algo urgente, que es lo que el gobierno debería poner ahora mucha atención, sobre todo para que puedan de alguna manera tratar de aliviar esos pagos que tienen con los bancos, microcréditos, el banco que provee, el banco estatal que provee también de créditos. Vamos aquí a una pausa. Mónica, Gonzalo, esto es Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas.
Voy a agradecer a quienes han participado en Club de Prensa Ecuador. Mónica Orozco, periodista, gracias por haber estado con nosotros, Mónica. A ti, Ruth, gracias por permitirnos conversar de estos temas importantes para el país. Gracias también a Gonzalo Calvache, periodista del portal Primicias. Gonzalo, hasta una nueva oportunidad. Gracias, Ruth. Siempre es un gusto estar aquí. Una buena tarde. Una buena tarde, me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24. Enseguida, Nicolai Abril con una actualización del acontecer internacional.